voluntad, Señor, a través de los hechos que vivieron hombres, Señor, los cuales están escritos en tu palabra, Señor. Padre Santo, pedimos, Señor, para que el Santo Espíritu obre nuestras vidas, Señor, y esta palabra, Señor, nos lleve a ser hijos obedientes, Señor, hijos, Señor, que hacen tu voluntad, Señor, y no la voluntad de la carne, Padre Santo. Pedimos, Señor, por las personas no creyentes, para que estas palabras, Señor, las lleve a Cristo, las lleve en fe, en arrepentimiento, Señor, para que puedan tener vida eterna en Cristo, Señor. Y también, Señor, queremos pedirte por nuestro pastor, Padre, para que tú le des toda la gracia, Señor, toda sabiduría y todas las palabras, Señor, para poder exponer fielmente, Señor, la verdad de tu palabra, Señor. Rogamos, Señor, que tú nos bendigas a todos y que tú te glorifiques, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en esta mañana en Jonás, capítulo 3. Estamos en la serie del libro de Jonás, así que estamos ya en el capítulo 3. Así que ahí pueden abrir su Biblia en Jonás, capítulo 3. En esta ocasión estaremos leyendo el verso 1 al verso 4. Jonás, capítulo 3, verso 1 al verso 4. Versión Nueva Biblia de las Américas, dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Que el Señor bendiga su palabra. Martin Lloyd-Jones fue un conocido pastor y predicador que en sus 42 años de ministerio, él escribió un libro hablando sobre esto mismo, sobre la predicación y los predicadores. Es como él titulaba este libro. Y él quiere mostrar a través de ese libro la importancia de la predicación, cómo la predicación ha sido fundamental, ha sido esencial, ha sido prioritaria para el avance del evangelio y del cristianismo a través del mundo, para que las personas lleguen a conocer al Señor y a su evangelio. Y en una parte del libro él dice lo siguiente, les cito aquí un fragmento de este libro. Dice: un avivamiento de la verdadera predicación siempre ha anunciado estos grandes movimientos en la iglesia, de la iglesia. Y desde luego, cuando llegan las reformas y el avivamiento, conducen siempre a grandes y notables periodos de la poderosa predicación que la iglesia haya conocido nunca. Igual ocurrió eso al principio, según está escrito en el libro de los Hechos. Así sucedió también después de la reforma protestante. Lutero, Calvino, Knox, Latimer, Ridley, todos ellos fueron grandes predicadores. Lo que quiere destacar aquí, en esta cita, el pastor Martin Lloyd-Jones, es la importancia de la poderosa predicación. ¿Para qué? Para que llegue un despertar o un avivamiento, o muchas personas sean salvadas a través de la predicación. Y resulta muy interesante que las iglesias comúnmente mueren o desaparecen cuando la predicación de la palabra poderosa también muere, no porque la palabra no sea poderosa en sí, sino porque los mensajeros han dejado de predicar la palabra de Dios tal como está en la Escritura, o también porque a veces viven en hipocresía a través de sus vidas, o sea, predican algo, pero en verdad no practican lo que predican. Y recordemos que Jonás había sido comisionado a esto mismo. Jonás había sido comisionado o mandado por Dios a predicar la palabra de Dios, y él había rechazado predicar la palabra de Dios, tratando neciamente de huir de la presencia de Dios. Pero sabemos que Dios no lo permitió, preparó todo, ¿cierto? Preparó los vientos, preparó los marineros, preparó todo para que finalmente él terminara en el vientre del pez. Y en el capítulo 2, que hemos visto la semana pasada, vemos que Jonás está en arrepentimiento, se está lamentando por su desobediencia. Y vemos cómo él reflexiona, cómo él analiza su vida, se da cuenta de la necesidad de arrepentirse y confiar nuevamente en el Señor. Y nos encontramos entonces aquí en este capítulo 3, en donde finalmente Jonás va a obedecer esta comisión o este mandato que Dios le ha dado de predicar la palabra de Dios
a un pueblo malvado y pagano como era Nínive, que él desde el principio había despreciado por las razones que ya hemos estado viendo en las predicaciones anteriores. Entonces lo que vemos aquí en el capítulo 3, primero en el verso 1 y 2, capítulo 3, verso 1 y 2, es el mandato de Dios a Jonás nuevamente, ¿ya? El mandato de Dios a Jonás nuevamente. Entonces, después de la desesperante experiencia que Jonás había pasado en el vientre del pez, ahora en el versículo 1 se nos dice que Dios envía la palabra de Dios una vez más. Leemos nuevamente, dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Y en este versículo vemos que en esta descripción de que vino por segunda vez ya omite lo que había dicho. Si uno recuerda el capítulo 1, versículo 1, se omiten algunas cosas porque ya sabemos quién es Jonás, sabemos que era hijo de Amitai, como se había identificado, que era un profeta, que había estado en el contexto de Jeroboam II, pero lo que destaca en este solo versículo es que dice que vino la palabra de Dios por segunda vez. ¿Ya? Y si uno analiza la escritura es interesante que no todos, o muy pocos, o casi nadie recibe una segunda oportunidad en los profetas. Por ejemplo, si recordamos a Moisés, ¿cierto? Moisés llamado por el Señor, preparado en el desierto, luego va a anunciar el éxodo, la liberación del pueblo, va con ellos a través del desierto, y en una ocasión Dios le manda a golpear la roca, ¿cierto? Para darle agua al pueblo que estaba reclamando, y él se enoja, ¿cierto? Miren, rebelde, aquí está, les dice, y finalmente, debido a eso, el Señor no permite que Moisés entre en la tierra prometida, ¿cierto? Y lo puede encontrar eso en Números capítulo 20. Entonces vemos que él, Moisés, que quizás uno, si lo compara con Jonás, era un poco más obediente que Jonás, sin embargo, él no recibió una segunda oportunidad. Él no recibió un segundo llamado o oportunidad para entrar en la tierra prometida. Por eso no todo profeta o no todo llamado por Dios o escogido por Dios recibe esta segunda oportunidad que Jonás recibió. Es por eso que algunos autores incluso llaman a Jonás o ven a Jonás como el profeta pródigo, haciendo una alusión al hijo pródigo del libro de Lucas. Entonces tenemos aquí esto que vemos rápidamente en este versículo, que Jonás recibe una segunda oportunidad o es llamado por segunda vez. Otra cosa que podemos ver en este versículo es que Dios había determinado cumplir su voluntad por medio de Jonás. Vemos que Jonás desobedeció y que Dios movió vientos, mares, marineros y gran pez porque finalmente él quería que cumpliera la voluntad de él, de Dios. Dios iba a cumplir su voluntad a través de este profeta desobediente que era Jonás. Y hay profetas y apóstoles que estaban conscientes también de este llamado que ellos tenían, así como Jonás no quiso obedecer y Dios hizo que obedeciera. Hay otros que internamente sentían ese impulso, que tenían que cumplir la voluntad de Dios, que tenían que hacer lo que Dios le había llamado porque no podían hacer otra cosa. Estaban totalmente cautivados por obedecer la palabra de Dios. Dos ejemplos que podemos ver en la escritura es Jeremías y Pablo. Jeremías, un profeta llorón, como se le conoce, es cierto, un profeta que sufrió mucho al predicar, pero sin embargo él sabía que estaba determinado y llamado por Dios a predicar. Pablo también tenía esta conciencia de que iba o tenía que obedecer la palabra de Dios. Dos versículos que podemos ver esto. Primero, en Jeremías capítulo 20, si quiere acompañarme para que lo vea, Jeremías capítulo 20, versos 7 y 9, para ver el caso de Jeremías, y Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16, para ver el caso de Pablo. Veamos primero Jeremías. Nos dice en el capítulo 20, versículos 7 al 9, lo siguiente: me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazme reír cada día. Todos se burlan de mí porque cada vez que hablo grito. Proclamo violencia y destrucción, pues la palabra del Señor ha venido a ser a mí oprobio y escarnio cada día. Pero si digo, no la recordaré, ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzo por contenerlo y no puedo. Lo que expresa ahí el profeta Jeremías es que simplemente estoy totalmente cautivado en mi ser, que no puedo no proclamar el mandato que Dios me ha dado, que es predicar la palabra al pueblo de Israel, pueblo rebelde, como sabemos en muchas ocasiones, pero aún así él está totalmente cautivado y llamado por Dios a predicar la palabra del Señor.
Y Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, lo siguiente, dice, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Vemos entonces que tanto Jeremías como Pablo se encuentran en este momento o en este deseo interno en el cual el Señor ha puesto en su corazón, en el cual ellos tienen que predicar la palabra de Dios, no tienen otra opción. Y tanto Jeremías como Pablo entonces enfrentan esta verdad o este sentido de tener que predicar la palabra de Dios. Algo similar estaba enfrentando Jonás, quien había sido encomendado por Dios a predicar la palabra de Dios y Dios no iba a permitir que él no lo hiciera. O sea, Dios estaba realmente guiando al profeta a que hiciera la voluntad de Dios. Aquí se muestra la gracia irresistible de Dios para llevar a cabo sus propósitos, para llevar a cabo su plan con los llamados que él ha establecido. Y en el versículo 2, en este capítulo 3, leemos cuál era el mensaje nuevamente que él tenía que proclamar. Capítulo 3, versículo 2, dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Eso nos dice, ¿cierto? Versión NBI nos dice algo similar, dice, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Ahí tenemos este llamado. Entonces, en este versículo vemos dos cosas. Primero, vemos que hay algún cambio muy sutil de palabras en el orden que Dios había dado. Si recuerdan el capítulo 1, versículo 2, Dios le había dicho a Jonás, proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Ya? Ese era el mensaje que se le había dado a Jonás. Y en esta ocasión le dice, proclama en ella el mensaje que yo te daré. Si se dan cuenta, hay un pequeño cambio, ¿cierto? Proclamar contra ella, a proclamar en ella, y que era el mensaje que Dios le había dado. Por eso hay algunos comentaristas que piensan que esta diferencia también tiene una cierta diferencia del mensaje que Dios le había dado a Jonás, pero la verdad es que no hay muchas razones sólidas para pensar eso, sino que podemos ver que el mensaje primero que le había dado en el capítulo 1 y que le recuerda aquí nuevamente en el capítulo 3, en verdad no cambia nada en sustancia, solamente hay un cambio de palabras, pero que no tienen nada profundo para decir que en verdad había cambiado el mensaje. Y en segundo lugar, sabemos que Nínive, y ya lo hemos visto, son pocos, Nínive era una ciudad muy grande y muy malvada. Vimos en el primer sermón que hay una cierta dificultad de la descripción que nos da la Biblia respecto a Nínive por la arqueología de la época, y por eso se han intentado dar diversas respuestas para tratar de explicar ello, y les di también en esa ocasión la respuesta de que yo creo que Nínive era una especie de región de ciudades y por eso es que se llama o se ve como tan grande y se conoce como la gran ciudad, pero no hay duda de que Nínive era una ciudad muy malvada, que era una ciudad que practicaba violencia, todo tipo de pecado, todo tipo de maldad, todo tipo de cosas que eran contrarias a la voluntad de Dios. Por eso Dios le dice, proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Ya? Y esto es un recuerdo también a ciudades como Sodoma y Gomorra, donde sabemos que hay una descripción similar, que la maldad, el clamor había llegado hasta la presencia de Dios. Era tan malvada la ciudad, era tan pecaminosa Sodoma y Gomorra como lo era Nínive, que había llegado hasta la presencia de Dios. Eso. Leemos eso, por ejemplo, en Génesis capítulo 19, versículos 12 y 13, si quiere acompañarme ahí, donde está esta descripción de la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Génesis 19, versos 12 y 13, están los hombres aquí hablando con Lot, y dice, entonces los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y a quien quiera que tengas en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, que hay un clamor que llega hasta la presencia de Dios porque la maldad de esa ciudad era muy profundamente malvada. Por tanto, Jonás estaba llamado a predicarle a esta ciudad grande, malvada, este mensaje del Evangelio, este mensaje de destrucción y después que iba a ser de salvación. Nínive es esta capital del reino de Asiria, uno de los imperios más sanguinarios del mundo antiguo, y al tener todo este tipo de prácticas pecaminosas, Jonás sin duda veía que era un contexto muy difícil en el cual predicar, una ciudad muy complicada a la cual anunciar, pero sin embargo sabía que era el llamado de Dios
a predicar. De estos dos pasajes, hermanos, podemos pensar algunas cosas muy importantes para nosotros, aplicar cosas importantes para nuestra vida en los mandatos que podemos ver que se les dan a Jonás y cómo también aplican a nosotros. Primero vemos que Dios le da a Jonás una segunda oportunidad para predicar, ¿cierto? Es lo que vimos, y podemos ver de ahí que Dios también a nosotros nos da otra oportunidad para predicar la palabra de Dios. Jonás había sido desobediente, había enfrentado pruebas y dificultades en la vida, sin embargo se arrepintió de eso, se arrepintió de su maldad, se arrepintió de su pecado, y luego obedeció, dijo, voy a obedecer al Señor y voy a predicar la palabra de Dios. Y así mismo nos pasa a nosotros. Desobedecemos a Dios, desobedecemos su mandato, ignoramos lo que Él nos dice muchas veces, no acomodamos nuestra vida y no estamos obedeciendo a lo que la palabra de Dios nos dice. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan los problemas, cuando llega la muerte, cuando nos visita de cerca y perdemos a alguien que amamos, nos preguntamos, ¿para qué Dios quiere que todavía esté vivo? ¿Para qué voy a usar mi vida ahora? ¿Voy a realmente a usarla para la extensión del Evangelio? Y pensamos también, ¿por qué no usé más mi tiempo para conocer a Dios? ¿Por qué no le hablé a alguien de mi familia, a mis amigos, a mis conocidos acerca de Dios? Acerca del Evangelio. Es que Dios es tan misericordioso, hermanos, que aún nos está diciendo que aún tenemos tiempo para hacerlo. Aún tenemos tiempo para predicar. Si estamos vivos, es porque Dios aún nos está llamando a obedecer su palabra, nos está llamando a vivir para su gloria. Aún tenemos tiempo para hablarle a nuestros conocidos, a nuestras familias, acerca de la salvación. Que ahora estemos respirando, que ahora esté respirando, hermano, es evidencia de la misericordia de Dios para que hagas la voluntad de Dios en este mundo. La pregunta es, ¿lo harás? ¿Estás convencido a hacerlo? ¿Vas a tener esa determinación de por vida o simplemente va a ser nuevamente un sentimiento que solo viene y va y se va? Porque enfrentamos momentos difíciles y enfrentamos momentos dolorosos y sentimientos dolorosos, pero luego eso pasa. Y nuevamente podemos volver a estar en desobediencia y no estar obedeciendo lo que Dios nos dice en su palabra. En segundo lugar, lo que podemos aplicar aquí también es que nosotros estamos llamados a dar un mensaje, a anunciar ese mensaje, no a crear nuestro propio mensaje o adaptar el mensaje del Evangelio. Jonás había sido llamado a predicar un mensaje claro y directo a la ciudad de Nínive. No era un mensaje suave, no era un mensaje agradable, era un mensaje que seguramente iba a sonar duro a los oídos de una ciudad malvada como Nínive. Estaba diciendo, todo lo que ustedes están haciendo aquí los va a llevar a la destrucción. Sin embargo, vemos que que Jonás fue fiel en predicar este mensaje a la ciudad de Nínive. De la misma manera, los apóstoles fueron fieles a predicar el mensaje del Evangelio al pueblo judío. Y cuando vemos o analizamos un poco los mensajes que dieron los apóstoles, ellos eran directos, le decían, ustedes crucificaron, ustedes mataron a Jesús, ustedes son pecadores, le decían directamente las cosas a aquellos que eran pecadores. Y ciertamente Pablo en ocasiones se adaptó a las audiencias para predicar, cuando por ejemplo le predicaba a los judíos, ¿cierto? Partía directamente de la Escritura para mostrarles cómo Jesús era el Mesías, o cuando les predicaba a los no judíos, a los gentiles, en ocasiones partía de la creación o de sus propias creencias para ver lo inconsistente que eran con lo que la palabra de Dios decía, pero ningún apóstol jamás adaptó el mensaje del Evangelio para ser relevante o contemporáneo, cosas por el estilo, diluyendo el mensaje del Evangelio, sino que ellos predicaron la palabra del Señor, anunciaron la palabra del Señor, tal cual era la palabra del Señor. Por tanto, nosotros no podemos tampoco suavizar el mensaje del Evangelio, sino que tenemos que predicar el mensaje del Evangelio, porque no queremos agradar a las personas, al mundo, sino que queremos agradar a Dios. Y por eso predicamos la palabra de Dios. Y a veces pensamos que solo nosotros sentimos esa presión de nuestro alrededor cuando alguien dice que este mensaje es falta de amor, es fanático, homofóbico, irracional, discriminador, primitivo, lo que sea, todos los calificativos que nos puedan dar. Podemos pensar que nosotros nomás hemos sentido esa presión, pero no, hermanos, la sintió Jonás, la sintieron los apóstoles a través de la iglesia, han sentido esa presión de que el mensaje del Evangelio es molesto por naturaleza a las personas porque les llama que son pecadores y que necesitan el arrepentimiento. No por eso estamos diciendo que ofendamos a la gente gratuitamente, que seamos groseros, no. Estamos diciendo que simplemente predicamos el mensaje del Evangelio con gracia, con amor,
con denuedo que nos da el Espíritu, y el Señor va a hacer la obra de Dios. Así que nos vamos a enfrentar a muchos momentos tensos en nuestras relaciones, incluso con personas que no creen, y ahí tenemos que pensar si estamos dispuestos a predicar el Evangelio, cueste lo que cueste. ¿Estás dispuesto a anunciarle a tu familia o a tus amigos, aunque la verdad moleste? Aunque la gente diga qué discriminador es este mensaje, nosotros les prediquemos la verdad del Evangelio, aunque nos persigan por la verdad, por anunciar la verdad, como ya pasa en algunos países, como esta semana que me enteré de un pastor en Canadá que fue detenido por, cierto, reunirse y por predicar la palabra de Dios, así como hay muchos casos en otras partes del mundo en donde este mensaje es rechazado por las personas. Pero nosotros estamos llamados a predicar este mensaje. ¿Está dispuesto, hermano, a predicar este mensaje, cueste lo que cueste? Porque este es el llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros de predicar la palabra del Señor. Y esto es lo que vemos en estos primeros 2 versículos de Jonás, y estas son las maneras en que nosotros podemos pensar en cómo aplica este mensaje a nuestra vida. Y luego en los versículos 3 y 4, en Jonás capítulo 3, versos 3 y 4, vemos que Jonás obedece y predica. Jonás obedece y predica. Después de que Dios le da este mandato a Jonás, vemos entonces la reacción de él en el versículo 3. Dice, Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. NBI nos dice, Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. En este versículo entonces vemos primero la reacción de Jonás. Y la reacción de Jonás es una reacción muy distinta a la primera reacción. Recuerden el capítulo 1, versículo 3, Dios les da este mismo mandato a Jonás, les dice que vaya y predique, pero ¿cuál es la reacción de Jonás? Nos dice que es huir de la presencia de Dios. Y él se levanta, pero se levanta para huir, se levanta para desobedecer a Dios, no para obedecer a Dios. Pero en esta ocasión, él se levanta para obedecer a Dios. Entonces, una reacción muy distinta. El pueblo de Israel siempre había luchado con obedecer a Dios y muchas veces se escondía detrás de muchos de los ritos religiosos para no obedecer al Señor. Y vemos aquí entonces que él está obedeciendo al Señor conforme a su voluntad. ¿Recuerdan lo que Samuel le enseñó a Saúl debido a su desobediencia e hipocresía? Le enseñó de que no importa si nosotros nos escondemos los ritos religiosos y no obedecemos realmente de corazón. Eso está en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Para que lo recordemos, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Samuel aquí confrontando a Saúl le dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y en sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Él está diciendo, no importa si ustedes hacen todos los sacrificios y todos los ritos religiosos. Si ustedes no obedecen, nada de eso tiene sentido. Nada de eso vale. Nada de eso tiene un sentido real de corazón delante de Dios. Por lo tanto, la obediencia de Jonás refleja lo que Dios había hecho en su corazón en ese momento. En verdad estaba arrepentido y ahora estaba obedeciendo a Dios. Tenía un deseo de agradar a Dios porque estaba haciendo lo que Dios le había dicho, que era predicar la palabra de Dios. Y en segundo lugar, lo que podemos ver en este versículo, mi traducción dice que Nínive era una ciudad muy grande y en NBI uno ve que dice que Nínive era una ciudad muy grande y de mucha importancia. Hay una pequeña diferencia, ¿por qué? Porque hay una discusión ahí sobre cómo debe entenderse esa frase en hebreo y iba a tener 2 diferentes traducciones y provocar un pequeño cambio. Pero bueno, pero ambos están de acuerdo en lo esencial, que era una ciudad grande y solo hay que ver si había o estaba la idea de que era una ciudad importante. Pero no es algo tan relevante a ver, pero es algo que está ahí en los cambios, en las diferentes traducciones que hay. Luego se ve en el versículo 4 que Jonás llevó a cabo entonces este mandato. Dice el verso 4, entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de 40 días Nínive será arrasada. NBI nos dice, Jonás se fue internando en la ciudad, la recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces vemos que en primer lugar aquí Jonás recorre la ciudad.
Se nos había dicho que Nínive era una ciudad muy grande, de recorrido de 3 días, sin embargo, Jonás predicó en la ciudad en un día. Esto nos indica la preocupación y la urgencia que Jonás tenía de predicar el mensaje que se le había encomendado. Algunas personas se preguntan igual en qué idioma Jonás predicó, ya que él era judío y Asiria tenía otro idioma, entonces en qué idioma él había predicado, pero Dios tiene que haber provisto la manera en que él tuviera que predicar el evangelio, predicar el anuncio de la palabra de Dios. Ahora pensemos también que Jonás venía recién, ¿cierto?, ser vomitado de un pez, seguramente su apariencia no era lo más agradable, era extraño para las personas que lo veían, y estaba ahí predicando el mensaje que Dios le había dicho, anunciando este mensaje. Y esta misma urgencia que tenía Jonás por anunciar esta palabra que Dios le había dado, es también la urgencia que nos muestran los profetas, como los apóstoles en el Nuevo Testamento. Debe haber ese sentido de urgencia de anunciar estas verdades o estas palabras que Dios nos da. Si leemos en Isaías capítulo 55, versos 6 y 7, y en 2 de Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2, podemos ver esta urgencia. Isaías capítulo 55, versos 6 y 7, y 2 de Corintios capítulo 6, versos 1 y 2. Dice el profeta Isaías: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvanse al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que se amplió en perdonar. Aquí tenemos al profeta hablándole al pueblo y diciéndole: escuchen, pueblo, ustedes tienen que buscar a Dios mientras Dios está ahí, mientras Dios le está llamando, mientras Dios le está anunciando que vengan. Porque ahora es el tiempo de venir, porque Dios está ahí, puede ser hallado, pero habrá un tiempo en el cual ya no será hallado, ya no será encontrado. Ahora es el tiempo para cuando vengan a Él. Y lo encontramos también en 2 de Corintios esto. Tenemos al apóstol aquí anunciando y dice: y como colaboradores con Él, también le exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Pues Él dice: en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te recorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. O sea, está mostrando la urgencia también a los hermanos ahí, que ahora mismo, ahora en este tiempo es cuando tienen que arrepentirse y venir a los brazos del Salvador. Y si hay una persona que está escuchando ahora y no es creyente, ahora es cuando hay que arrepentirse, ahora es cuando hay que confiar en el Señor, ahora es cuando hay que aferrarse a Cristo y a su palabra, porque el día de mañana no lo sabe, nadie de nosotros lo sabe, y podemos morir de un día para otro, porque eso es parte de esta vida pecaminosa y caída. Pero si ponemos nuestra confianza en Cristo, nos aferramos a su palabra, entonces nosotros somos salvados por su misericordia. Y aquí vemos en segundo lugar también que el mensaje que Jonás predicaba o proclamaba era un mensaje que incluía salvación como condenación. El mensaje de Jonás era bastante breve y directo, que le había dado Dios a anunciar, y era: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces podemos imaginarnos ahí la escena, ¿cierto? Jonás a la puerta de la ciudad, la ciudad antigua, acuérdense que tenía muros y puertas, entonces Jonás entrando, la gente saliendo, viendo extrañamente entrar a este profeta, mucha gente alrededor, él yendo calle por calle anunciando esto, o quizás yendo a la plaza, que eran los lugares normales donde se discutían estas ideas o se proclamaban ideas, y él, todo un extraño y profeta, hablando y anunciando que esa ciudad en la cual ellos habían vivido siempre, se habían criado, habían estado ahí, iba a ser destruida por causa de sus pecados y de sus maldades. Este mensaje no parecía para nada esperanzador y parece no tener nada de salvación, sino todo de condenación. Pero como veremos más adelante, ellos iban a comprender que sí había salvación. Al igual que los marineros, ellos iban a comprender que el mensaje que se les estaba anunciando igual era un mensaje de misericordia, porque le estaban diciendo: ustedes están perdidos y se van a ser destruidos si ustedes no confían en este mensaje. Un pueblo extraño, de un Dios, para ellos un Dios extraño, le estaba diciendo una verdad y le estaba anunciando una verdad importante. De estos dos versículos, hermanos, podemos ver algunas aplicaciones muy importantes para nosotros como cristianos. Así como Jonás entendió esto y entonces obedeció y proclamó el mensaje de las verdades que Dios le había dado, también nosotros podemos ver estas verdades a nuestra vida. En primer lugar, vemos que la obediencia de Jonás refleja el verdadero arrepentimiento. Jonás
venía de un profundo momento de arrepentimiento donde él había reconocido su pecado y confesaba o confesó a Dios que él había no creído en Dios. Y por tanto analizó su condición y vio su pecado y se arrepintió. Y así es como llega el verdadero arrepentimiento, cuando uno viene a Dios, confiesa y tiene una tristeza, que es una tristeza que nos lleva a un profundo arrepentimiento, no como la tristeza del mundo, como nos dice 2 Corintios, sino la tristeza que produce un profundo arrepentimiento y nos lleva finalmente al Señor. Uno no puede simplemente afirmar con su boca que está arrepentido. No puede simplemente decir yo estoy arrepentido, no. Tiene que evidenciarlo mediante frutos. Recuerdan a Juan el Bautista predicándole a los fariseos y les dice, hagan frutos de arrepentimiento. Deben mostrar frutos de arrepentimiento ustedes fariseos. No simplemente decir que nos arrepentimos, sino que tiene que haber una evidencia. Cuando Jesús predicó en el Sermón del Monte y habló a las personas que querían seguir a Jesús y que decían, hemos hecho grandes milagros, hemos expulsado demonios. Y Jesús les dice, bueno, yo les voy a decir, nunca los conocí. Porque si sus frutos dicen algo contrario a lo que su boca dice, entonces no hay nada más que decir. No, no es verdad, no hay un verdadero arrepentimiento. No hay un verdadero arrepentimiento. Así que la pregunta es, ¿estás realmente arrepentido de tu pecado? ¿Hay verdaderamente evidencia de ese arrepentimiento? Porque si es así, tú abandonas tu pecado y abrazas la cruz de Cristo. Abrazas la esperanza del Calvario. Abrazas la resurrección de Cristo. Y confías en ello abandonando tu pecado y la maldad. Si la predicación de Dios cada domingo te conmueve, entonces ya abandonaste tu pecado, simplemente dijiste que buena predicación, pero en verdad abandonaste el pecado, abandonaste la maldad que habita en tu corazón. Si luchas con predicar la palabra de Dios a otros, ¿ahora realmente vas a predicarle la palabra a otros? ¿O ya les predicaste? Si estás atrapado en un pecado, ¿ya te arrepentiste de ese pecado? ¿Ahora ya estás buscando las formas de luchar contra ese pecado y de agradar a Dios en todo? El verdadero arrepentimiento, hermanos, no es solamente palabras, sino que son acciones concretas que uno toma contra el pecado debido a que la gracia de Dios actúa en uno, como lo hizo en el caso de Jonás. Jonás se había arrepentido y entonces comenzó a obedecer a Dios. En segundo lugar, hermanos, la obediencia refleja el verdadero amor. Jonás, obedeciendo, estaba mostrando que amaba a Dios, que amaba al Dios de Israel, al cual él había creído, obedeciendo sus mandatos. Ciertamente había pecado, pero ahora se había arrepentido y ahora quería obedecer al Señor. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos y estaba casi en sus momentos finales o estaba preparando a los discípulos para que ellos supieran que él se iba a ir, Jesús le explicó muchas cosas importantes y una de ellas fue que si ellos lo amaban realmente, si ellos eran sus discípulos y lo amaban, entonces ellos iban a guardar sus mandamientos. Y lo repitió en varias ocasiones. Acompáñenme a Juan capítulo 14, donde podemos ver varias veces esta misma idea de que si ustedes me aman, tienen que guardar mis mandamientos. Juan capítulo 14, primero en el versículo 15, luego en el versículo 21 y luego en otros versículos donde podemos ver este llamado de Jesús a sus discípulos, a los cuales el Señor los preparó, como también a nosotros que somos sus discípulos. Juan capítulo 14, verso 15, dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Versículos 23 y 24 del mismo capítulo, dice, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Bueno, todos esos mandamientos más primero de Juan, si uno puede mirar otros mandatos más claros de Dios diciendo, si ustedes me aman, si ustedes dicen y creen que me aman de verdad, entonces ustedes guardan los mandamientos, siguen los mandamientos. Esto va contra nuestra cultura sentimental de amar, ¿cierto? Amor es amor o cosas por el estilo. Sino que el amor es algo concreto, que se manifiesta en actos concretos, no es solamente un sentimiento. Y no solo esto, sino que también va contra mucha mala teología, de mucha iglesia en donde el amor hace justificar cualquier tipo de enseñanza perversa que va contrario a la escritura. Y también va contra muchas ideas de personas que creen que los mandamientos, por ejemplo, de ahora, la ley de Dios ya pasó, ya no debe usarse, ya no sirve para nada. No, la ley de Dios sigue vigente, la ley de Dios nos exige que nosotros tenemos que obedecerla.
y amar a Dios. Y eso muestra nuestra incapacidad, por supuesto, y nos lleva a Cristo. Pero amar a Dios es amar su palabra y guardar sus mandamientos. Por eso, hermano, ¿amas a Dios realmente? Si lo amas realmente, guarda sus mandamientos. Es realmente el amor a Dios, no solo canciones que podemos cantar, sino que son hechos realmente concretos. ¿Es realmente tu amor como lo que proclamas en las redes sociales que amas a Dios? ¿Es realmente tu amor como lo expresas en tus oraciones? ¿Es realmente tu amor como lo expresas con tus palabras? ¿Es verdaderamente amor a Dios guardando sus mandamientos? ¿O solamente un sentimiento romántico el cual tú expresas respecto a amar a Dios? Bueno, y en tercer lugar, la obediencia refleja la verdadera fe. Jonás manifestó su arrepentimiento en genuina obediencia a Dios, pero además manifestó tener la fe de obedecer a Dios en predicar en un lugar tan difícil como Nínive. Él dijo, voy a predicar a esta ciudad aún que sea algo totalmente difícil para mí. Cuando nosotros obedecemos la voluntad de Dios, muchas veces va contra nuestra naturaleza y contra nuestra propia voluntad, y con eso manifestamos que realmente creemos a la palabra del Señor. El apóstol Santiago lo expresó muy claro ahí en el capítulo 2, verso 17 al 20, en donde nos dice que la verdadera fe se manifiesta en obras. La verdadera fe se manifiesta en obras. Santiago 2, 17 al 20 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Lo que quiere hacernos pensar aquí el apóstol Santiago es que una verdadera fe debe reflejar esa obediencia a Dios. Va a haber ocasiones en las cuales actuar por fe en la palabra de Dios va a ser algo difícil para nosotros. Por ejemplo, me ha pasado en ocasiones en donde el Señor pone un deseo interno en mí de hablarle a una persona en la cual yo creo que no debería hablarle del Evangelio, en la cual en mi mente dice, esa persona no va a escuchar, me va a ignorar, va a decir, ¿quién me va a venir a hablar a mí del Señor, del Evangelio y de esas cosas? Y así es como uno piensa internamente y tiene esa lucha. Sin embargo, si yo creo y confío en el Espíritu Santo, que Él me va a guiar en esos momentos y voy a anunciar la palabra de Dios, Dios va a actuar, va a obrar, porque es su palabra, es su verdad. Y en algunos momentos me he visto asombrado por la recepción e interés de las personas acerca del Evangelio. En otras ocasiones, por supuesto, siempre somos rechazados, pero hay ocasiones donde uno a veces tiene sus propios prejuicios y no se acerca a anunciarle y a predicarle la palabra de Dios a una persona porque creemos que no va a suceder nada o no va a pasar nada. Pero ¿esa es la verdadera fe? ¿Predicamos el Evangelio confiando en el poder del Espíritu Santo? ¿Creemos que la palabra de Dios es suficiente y poderosa para atraer a los pecadores? ¿Vamos con denuedo a predicar la palabra de Dios? ¿Podríamos ir a algún lugar más difícil que el Señor nos mande, confiando en el Señor y en el poder de Dios para predicar el Evangelio? Sin duda, hermanos, todas estas preguntas revelan que muchos de nosotros no hemos manifestado nuestra verdadera fe, ni hemos creído al Cristo, ni a su Evangelio, y por eso es que constantemente nos arrepentimos y venimos ante el Señor confesando nuestra maldad, reconociendo nuestra incapacidad y reconociendo que solamente podemos predicar si verdaderamente nuestras vidas han sido transformadas por el Señor, limpiadas por su Evangelio, y ahora anunciamos estas buenas nuevas con denuedo, confiando en la obra de la cruz, confiando en el poder de la resurrección, y el Señor nos va encomendando a hablar de su plan y sus propósitos a otras personas. Roguemos, hermanos, al Señor que Él nos ayude y nos capacite para predicar su palabra y anunciar la buena nueva a este mundo. Oremos para terminar. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a predicar. Tú nos has dado una comisión como iglesia que es ir y predicar a todo el mundo, Señor, tu evangelio, para que esas personas vengan y sean salvadas de la perdición y la condenación, Señor. Tú nos prometiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo, Señor, que estarías acompañándonos, ayudándonos y guiándonos, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Gracias, Dios, porque sabemos que tú vas a actuar, tú vas a obrar, Señor, y nos aferramos a creer y a confiar en ello, Señor. Tú tienes un plan, un propósito que vas a llevar a cabo y vas a cumplir en este mundo. Te agradecemos, Señor, por todo lo bueno que tú eres y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les agradezco una vez más